Hola, 455 suscriptores. El lunes tuve una llamada con una empresa y nos trajeron un siguiente problema a resolver. Desde ya claro que este video lo voy a utilizar para explayarme todo lo que quiera. Si bien va a haber un paso a paso, va a haber valor real sobre una solución real, lo voy a utilizar para explayarme. Así que si te gusta este tipo de video, quédate y si no te gusta no pasa nada. Entonces, además también aprovecho para ir contando un poco cómo va mi crecimiento dirigiendo mi agencia de IA. Así que, súper. Entonces, tuvimos esta llamada el lunes donde un cliente, perdón, un posible cliente nos trajo un problema que es el siguiente. Básicamente ellos son una empresa barra startup. ¿Por qué startup? Porque surgió ya hace muy poquito tiempo, literalmente hace 2 años. Pero en estos 2 años tienen 5 millones de usuarios y más de 500 empleados. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa, cuando una startup crece de una manera tan exponencial? Que muchas operaciones quedan al descuidado, por un tema lógico, ¿no? Literalmente. Una de ellas fue la atención al cliente. Vos imaginate tener 5 millones de usuarios. O sea, las operaciones tienen que ir rapidísimo. Bueno, la operación, el área de atención al cliente no se cubrió y hoy están teniendo un problema muy grave y es que tienen literalmente miles de consultas al día que se resuelven días después. ¿Por qué? Porque como tienen tantas y no llegan a suplir la demanda, las respuestas, o sea, yo te escribo, hola, bla, 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 me responden 24 horas después. ¿Esto qué quiere decir? Que yo te termino respondiendo horas después, vamos a suponer 3 horas después, y vos me volvés a responder 24 horas después. Imagínate la conversación larga que tendremos que tener de tantas preguntas y respuestas para recién poder resolver este tema. Serían días, literalmente. Entonces, con un agente de atención al cliente se resuelve muy simple, ¿o no? Literalmente. Ahora, viene el siguiente problema. Esta gente que le vamos a brindar va a tener 5 funciones, ¿ok? Son dos problemas. Va a tener 5 funciones. Si vieron uno de mis videos más vistos del canal, el agente de seguros que les comenté, tiene solamente 3. Como solamente tiene 3, imagínense lo que sería con 5 funciones. Y ahora van a entender a qué me refiero. Este tipo de industria, este tipo de empresa, este tipo de startup, está catalogada, legalmente obvio, como un cierto tipo de industria específico. Ahora, ¿qué pasa? Esta startup, esta empresa, es de Venezuela. Y en Venezuela el gobierno eh, restringe a las empresas y les pone regulaciones muy altas a las empresas que son de cierta área. Voy a decir el área, sería el área de fintech. El tipo de industria fintech tiene muchísimas restricciones, muchísimas regulaciones que no permitirían que esta startup, que esta empresa crezca tan abruptamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esta empresa hasta ahora viene genial. ¿Por qué? Porque está catalogada como otro tipo de industria, como otro tipo sí, de industria. Entonces hay personas del gobierno, lo crean o no lo crean, que literalmente buscan encontrar la declaración de esta empresa de que sí operan, de que sí son una fintech, para usarla a su favor, ir a temas legales y tener evidencia, literalmente. Lo crean o no lo crean, es así. ¿Dónde sacarían este tipo de información? Bueno, por ejemplo, justamente en la atención al cliente. Yo podría ir y te podría preguntar, ¿sos una fintech? Y vos, como sos un, como vos sos una IA y sabes muy bien lo que es una fintech y conoces muy bien tu empresa y podés identificar de, che, la verdad que no tenemos nada como para decir que no somos una fintech. Por más que yo te diga que no digas que sos una fintech, si también sos un agente que está teniendo muchísimas funciones, corremos ese riesgo de que en algún momento, de alguna pregunta específica bien estructurada, llegue a admitirlo. ¿Ok?
Y este tipo de preguntas también se pueden utilizar de mil formas más. O sea, imagínense. Entonces, ¿de qué manera lo resolvemos? Bueno, lo resolvemos con un doble agente de IA. Realmente esto se tendrá que hacer en Google Colab. Pero como no sé de código, lo vamos a hacer en N8N. A ver, muy probablemente si hubiesen enfrentado a esta misma situación, lo resolverían igual que yo. Es decir, tenemos a nuestra agente, esta agente va a generar la respuesta, vamos a agarrar esta respuesta, se la vamos a dar al otro agente para que la valide en nuestra base de datos, y si es válida, simplemente va a pasar por un bloque if que va a determinar si es válida o es inválida, según lo que nos devolvió el agente en una estructura JSON, donde nos va a devolver la respuesta correcta de la base de datos en caso de que sea inválida, o donde nos va a decir es válida en caso de que sea válida, y vamos a utilizar ese parámetro en un bloque if para decir ok, válida, inválida, y a partir de ahí setear esa variable donde le damos respuesta 1 o respuesta y le ponemos los parámetros correspondientes y se lo volvemos a dar a un bloque ya para que le responda el usuario. Estoy muy seguro que lo hubiesen hecho exactamente igual que yo, ¿ok? Así que básicamente lo que voy a hacer acá es compartirles de qué manera realmente lo podrían hacer, ya que está perfecto, pero tienen que tener en cuenta una cosa, que los hubiese frenado, donde a mí me frenó unas horas, la verdad, y no entendía el porqué, y ahora les voy a decir, y esto muy probablemente les sirva para muchísimos casos, al igual que hoy estaba con otro video, haciendo otro video, el que subí anteriormente a este, y estaba teniendo un error y decía, ¿por qué no me llega el parámetro? ¿Por qué no me llega? O sea, no tiene sentido, y buscaba la solución. Bueno, la encontré, y ahora seguramente cuando me enfrente a este tipo de errores, ya van a saber cómo resolverlo. Así que genial. Y además es súper valioso lo que les voy a compartir, así que espero que les guste. Pero antes, para que entiendan un poco mejor, vamos a pasar a explicar en un Miro cómo sería esto. Supongamos que tenemos el mensaje del usuario, ¿ok? Vamos a recibir este mensaje del usuario y vamos a suponer que no pasa directo a un bloque de un agente, sino que pasa a un bloque chat. Porque este bloque chat lo que representaría sería la variable que está guardando este mensaje del usuario. Entonces, esta variable continuaría en el flujo, literalmente. Pasaría a todos los flujos que se vayan ejecutando, tendríamos este valor, ¿no? Si utilizas N8N, entendés a lo que me refiero. Pero el siguiente módulo sería uno de un agente de IA, uno de un modelo de IA para que le responda al usuario. Entonces, guardaríamos esta respuesta del usuario en una variable que se llama chat input en N8N y pasaría directamente al agente, ¿no? Pasaría directamente al agente. Entonces, nuestro agente tendría su prompt específico con sus herramientas, sus tools, sus funciones, sus triggers, como quieran decirle, donde ejecutaría tal, ejecutaría otra, y tendría su prompt para responder específicamente la pregunta del usuario. Y acá, obviamente, estoy seguro que les vino el pensamiento de, ok, si necesitamos darle una base de datos a nuestro agente para que este agente valide la respuesta del otro agente, ¿por qué no le damos la base de datos directamente al otro agente, o sea, al agente principal? Y es totalmente válido, literalmente. Y yo tenía el mismo pensamiento. Pero ahora van a entender por qué. Ahora les voy a pasar a dar unos argumentos que le van a hacer entender mejor. Pero déjenme que termine de explicar esto. Entonces, vamos a tener el prompt que le va a dar la respuesta. Entonces va a dar la respuesta a nuestro prompt en base a la consulta del usuario. Va a dar su output de respuesta. Y va a pasar directo a nuestro agente que va a tener la base de datos. Entonces nuestro agente va a acceder a la base de datos y va a verificar, va a decir, ok, vamos a ver si la respuesta que dio este agente es válida o es inválida. En caso de que sea correcta, o sea, si es correcta, nos va a dar el resultado de este agente. ¿Ok? Nos va a dar el resultado. En realidad no nos estaría dando ningún resultado, perdón. Esto sería así. Si, si la respuesta es correcta, simplemente va a agarrar este output y va a pasar. A ver si podemos hacerlo así, se entiende mejor. Bueno, denme un segundo. Igual estoy seguro que ya me entendieron. Bueno, pasaría esto, ¿no? Es correcta, ok.
pasaría por un bloque if, es correcta y simplemente agarramos la respuesta de nuestra agente y la mandamos de vuelta al chat. Ok, pasa por acá, if, hago por respuesta, que se entiende mejor, pasa por el chat. Ahora, en caso de que sea incorrecta, simplemente va a agarrar la respuesta, la va a redactar y se la va a decir, ok, if incorrecta, y se la va a dar al chat general. Ahora, los argumentos, y para que entiendan un poco mejor también los casos en los que podrían implementar estos agentes. La gran mayoría de las veces es innecesario, solo para casos muy específicos donde debamos tener auditabilidad de todas las conversaciones, flexibilidad rapidísima para cambios, es decir, que nunca dejen de funcionar los agentes principales. Imagínense que tienen miles de consultas al día. Si nosotros hacemos que estos agentes dejen de funcionar, es un desastre, literalmente. Entonces, de esta forma, podemos hacer que siempre estemos funcionando. Entonces, tercer punto, reglas muy complejas para validar una recomendación. Este es otro punto también. O sea, hay que tener reglas muy complejas para validar una recomendación. O sea, tengan en cuenta que es un agente que va a tener 5 funciones. O sea, no podemos jugárnosla. ¿Ok? Tengamos que validar mucha atención la respuesta y o tengamos un agente que tenga muchas funciones. Estilo flujo simple con IA. O sea, un agente que cuando ejecute su trigger, ejecute un flujo con IA, pero no un subagente, por así decirlo. Entonces, al monitorear las decisiones del agente de recomendación, el agente administrador puede identificar patrones de error o sesgos y sugerir ajustes. Este es un beneficio. Al igual que obviamente que les mencioné que nos vamos a asegurar de que nunca cometamos ese error. ¿Ok? Será el 99,9% seguro de que nunca en la historia de la vida le vamos a dar una respuesta a nuestra gente de que somos una fintech. Literalmente, la forma más rebuscada que lo busquen. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, vamos a recibir nuestro mensaje, ¿no? Mensaje del usuario, le escribimos. Y acá es donde entra lo que les podría haber tosqueado un poco. Básicamente, si nosotros pasásemos directamente la respuesta del usuario a nuestro primer bloque IA para que el bloque IA sea el que tiene las funciones, el que tiene el prompt, etcétera, etcétera, y la responda, lo que pasaría es que cuando nosotros querramos darle esta respuesta a nuestro agente para que acceda a la base de datos y la valide o la invalide y dé la respuesta, lo que pasaría es que el parámetro lo hubiésemos perdido. ¿Ok? Entonces, ¿qué parámetro? Bueno, el chat input, la variable. Gente, literal, menos mal que lo vi antes de publicarlo, porque se me empezó a escuchar, no sé, como que había, what the fuck, no sé por qué se empezó a escuchar tan mal. Pero bueno, no importa. Le estaba explicando, básicamente, vamos a perder este input del chat. Así que lo que hacemos con este bloque es, a través de un prompt sencillo, nos va a generar el valor con el contenido del nodo chat input string. Ok, nos va a generar, como pueden ver, exactamente el mismo mensaje. Y llamado de la misma manera. Simplemente va a ser una copia. Entonces después vamos a pasar al bloque de IA, donde le vamos a dar este chat input. ¿Okay? Le vamos a decir: eres un experto asistente dedicado a responder consultas de nuestra empresa. Acá la llamada estaba de más. ¿Okay? Tu amplia experiencia a la hora de cumplir con la satisfacción de los clientes asegura que cada cliente se vaya con las expectativas cumplidas acerca de nuestra empresa y nuestros servicios. Bueno, literal, como pueden ver, es un ejemplo súper claro y ahora van a ver que el ejemplo es solamente para este video, ya que vamos a arrancar con esta demo y se deben imaginar que es información confidencial, así que no voy a poder mostrarla y tendría que adaptar completamente la situación parecida con otro prompt y otra información, y prefiero simplemente darle un ejemplo bien rápido para que se entienda bien concreto. Así que básicamente lo que vamos a hacer es darle un poco de info a la empresa y decirle: ok, si el usuario te pregunta si realizamos desarrollo de hardware, deberás responder que sí, pero en nuestra base de datos vamos a tener información literalmente que dice: Innovatech se centra únicamente en el desarrollo de software
no realiza soluciones de hardware. Entonces, nuestro agente va a responder, sí, flaquito, realizo soluciones de hardware. ¿Por qué? Porque se lo dijimos nosotros. Pero en la base de datos va a decir, no, no realizamos. Entonces nuestro agente va a corregirlo, va a decir, no, acá estuvo mal. Esta es la respuesta que tiene que dar y nos va a cambiar la respuesta. Entonces nuestro primer agente va a estar bien porque le dijimos que lo diga, pero después vamos a verificar esa respuesta que estaba mal y se la vamos a devolver al usuario. ¿Ok? Excelente. Entonces, básicamente es eso. Vamos a pasar de vuelta a nuestro agente, a nuestro bloque de IA, pero en este caso un agente, que sus funciones van a ser dos. La primera, accede a la base de datos, justamente. ¿Ok? Tengo un video entero, creo que tengo 2 videos hablando de agente de IA, RAG, cómo conectar la base de datos, cómo subir archivos, así que si quieren profundizar más en eso pueden verlo. Igual la configuración es súper sencilla. Acá simplemente elegimos una Vector Store para después elegir la plataforma que vamos a utilizar. En mi caso me gusta utilizar Pinecone. Si bien Supabase es una buena base de datos, se me hace más sencillo Pinecone. Después los embeddings, estamos utilizando el modelo 3 y OpenAI GPT-4 Mini, como siempre. Y después necesitamos un output en formato JSON. ¿Por qué? Porque nuestro agente lo que va a hacer, como bien les expliqué en el ejemplo de Miro, son dos cosas. La primera es que va a validar si esa información es verdadera o no. Entonces, en caso de que sea verdadera, queremos que nos devuelva información verdadera. ¿Para qué? Para que después en nuestro bloque de if tengamos si el output es información verdadera o si el output es información inválida, pasa esto. ¿Ok? Y acá es donde seteamos la respuesta con la respuesta que tendrá aquí, en caso de que la haya hecho nuestro agente o que la haya hecho nuestro bloque de IA. Espero que se me esté entendiendo. Entonces necesitamos el formato JSON porque va a haber el caso en el que cuando sea inválida necesitamos que nos diga no, respuesta inválida para pasarla por el bloque if y que además nos redacte esa respuesta. Entonces por eso necesitamos el bloque JSON. ¿Ok? Entonces justamente lo que va a hacer, como les muestro, es validación, respuesta inválida y respuesta. Aquí deberás incorporar tu respuesta. Pero le damos también de ejemplo, le damos validación, respuesta válida, cuando sea el ejemplo número 1 o cuando sea el ejemplo número 2. Entonces, en caso de que sea una o la otra, suponemos que la respuesta es válida, vamos a tener siempre el mismo JSON output. Acá no va a cambiar nada, lo único que va a cambiar es el contenido interior. En este caso sería, por ejemplo, respuesta válida. Entonces vamos a poner, si es igual a respuesta válida, va a continuar. Y en el otro vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. En cambio, vamos a poner respuesta inválida. ¿Por qué? Porque cuando acá diga respuesta inválida, el JSON output lo va a representar con respuesta inválida. Entonces, cuando sea respuesta inválida, lo que necesitamos es decir, respuesta, y le ponemos el JSON output respuesta, ¿ok? De la inválida. ¿Cuál sería el JSON output de respuesta? Bueno, el de acá. Como pueden ver, JSON output respuesta. Es decir, que la respuesta que generó nuestro agente va a estar acá y va a estar representada por la variable respuesta. Entonces, a nuestro bloque de IA le vamos a decir, ok, replica exactamente la respuesta de esta variable cuando sea la respuesta inválida, o de esta variable cuando sea la respuesta válida, que lo único que cambia es el número. Entonces, cuando sea una o la otra, lo único que va a cambiar es que va a haber una como verde, es decir, como positiva, como que hay contenido adentro. Entonces, como tiene contenido adentro, va a replicar y va a devolverla. De esta forma nos aseguramos que dé la respuesta cuando sea una o la otra. Y básicamente la misma lógica para el otro. Simplemente que cuando sea válida, en vez de darle el JSON output, lo que vamos a hacer es darle la respuesta que generó justamente el primer bloque. Porque sí, era válida. No necesitamos que nuestro agente genere una respuesta. Porque no lo va a hacer tampoco, ya que no se lo dimos en el formato JSON. Entonces, utilizamos, sí, realizamos desarrollo de software y utilizamos ese parámetro. Y acá simplemente se lo damos a nuestra agente. Entonces, vamos a testearlo, vamos a decirle, por ejemplo, para probarlo, el ejemplo que preparamos. Vamos a preguntarle, ¿realizan desarrollo de hardware
Entonces, como le dijimos a nuestro agente que diga que sí cuando le pregunten eso, va a decir que sí. Va a pasar a nuestro agente y nuestro agente va a decir no, no realizamos desarrollo de hardware. ¿Por qué? Porque en la base de datos le dijimos que no. Entonces va a decir tu respuesta es inválida. Como tu respuesta es inválida, va a pasar por acá y va a agarrar la respuesta que generó nuestro agente. Él ya hizo un output respuesta y se la va a devolver y nos va a responder. Vamos a ver. Entonces, Innovatech se centra únicamente en el desarrollo de software y no realiza desarrollo de hardware. Vamos a ver qué pasó. Sí, realizamos desarrollo de hardware. Validación, respuesta inválida. Innovatech se centra únicamente en el desarrollo de software y no realiza desarrollo de hardware. Y pasó por inválida. Ok, no quiero que me quede súper largo el video. No quiero que dure más de 20, pues si no llega a menos gente. Así que espero que este video les haya servido, que les haya gustado. Si es el caso, solo si es el caso, háganmelo saber con un like o en un comentario. Si están interesados en alguna solución de IA, por supuesto que los invito a que me contacten, a que nos contacten. Estamos capacitados para literalmente resolver cualquier cosa con IA. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en próximos. Chao.